escrito está un hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue ese hombre? El rey David. El rey David dice que era y es, ¿verdad?, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que siempre que el Señor tiene un plan, ¿verdad?, Él busca a personas especiales con características especiales, ¿verdad? Porque el Señor necesita hombres y mujeres con características que ahorita mismo lo vamos a ver, ¿verdad? Las características que a veces en sus planes y en sus propósitos Él necesita, ¿verdad? Y sabemos, por ejemplo, lo decíamos cuando estábamos en la adoración, Dios busca, dice su palabra, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa palabra de busca, ¿verdad? Al meditar, podemos saber un montón, adorando al Señor, levantando nuestras manos, pero que el Señor diga, busqué y encontré en Oasis de Dios gente que me adora, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el Señor dice, busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, la palabra nos está diciendo, no todos son adoradores, ¿verdad? Muchos cantan, aquí no, ¿verdad? Todos somos adoradores, amén. Pero siempre miramos, todos cantan, y porque hemos visto que los niños, ¿verdad? Cuando miramos, hay niños que porque lo han aprendido o porque tienen el niño tiene algo que él siempre imita, ¿verdad? Y se han fijado que los niños chiquitos decimos nosotros, ay, miren cómo adora, ¿verdad? Y posiblemente pues no es que sea un adorador, simple y sencillamente está imitando, ¿verdad? Porque él mira a su mamá que levanta sus manos y adora, ¿verdad? Y aunque a veces puede ser que sí, ¿verdad? Pero sabemos que hay personas que por instinto, porque saben que hay que hacerlo, lo hacen, ¿verdad? Pero bien claro está la palabra y dice que no todos son adoradores, ¿verdad? Pero que el Señor los busca. ¿Amén? Y conocemos otra palabra que dice, esa palabra que vimos está en Juan 4:24, pero no lo vamos a leer ahorita. Pero yo sé que cuando se las dije, ustedes dijeron, sí es cierto, escrito está, ¿verdad que sí? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y también la palabra en Ezequiel 22:30 también nos dice, tampoco lo vamos a buscar porque no es la palabra que quiero compartir, sino que para que nos demos cuenta que el Señor busca características en nosotros, ¿verdad? También dice en Ezequiel, el Señor buscó a un hombre o a una mujer que se pusiera a la brecha delante de Dios a favor de su pueblo, a favor de su nación. Y si seguimos leyendo, ahí dice, y no lo encontró, ¿verdad? O sea, personas que intercedan y que se pongan a la brecha delante de Dios a favor de alguien más, son escasas, porque así dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor, y buscó Dios, entre todos buscó Dios, hombres o mujeres que se pusieran a la brecha y no las encontró, ¿verdad? Pero lo que quiero que sí vamos a meditar ahora es que también el Señor buscó, dice, a un hombre que fuera conforme a su corazón, ¿verdad? Que tuviera sus mismas pasiones, que tuviera sus mismos deseos, que tuvieran mucho en común entre el corazón de Dios. Y dice, y Él buscó a un hombre, y sabemos que a este sí lo encontró, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la palabra, a 1 Samuel 13, ahí sí lo vamos a leer. 1 Samuel 13, vamos a leer el verso 14. Amén. Cuando ya lo tengan me dice amén. 1 Samuel está en el Antiguo Testamento, antes de 2 Samuel. Ya, si no lo vamos a leer en la pantalla, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, miren, se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso le está diciendo el Señor al rey Saúl,
¿verdad? Porque el rey Saúl no fue obediente ni tuvo ese corazón que el Señor estaba buscando para un hombre que fuera rey. Entonces dice, como el rey Saúl, sabemos que fue desobediente y que no hacía lo que el Señor le mandaba. ¿Qué le dijo el Señor? Mas ahora tu reino no será duradero, le dijo el Señor. Más bien me buscaré a un varón conforme a mi corazón. Aquí nos damos cuenta de que el Señor busca a hombres y mujeres que tengan el corazón conforme al de Él. ¿Y qué significa un corazón conforme al de Dios? ¿Verdad? Que tengan mucho en común, que amen lo mismo, que tengan la misma pasión, los mismos deseos, ¿verdad? Y si usted dice, pero ¿será que el rey David tenía bastante en común con el Señor? ¿Será que tenían el mismo corazón? ¿Verdad? Porque yo sé que conocemos muchos pecados que el rey David cometió. Yo sé que todos aquí hemos escuchado muchas prédicas, aquí mismo hemos escuchado al pastor, y si enumeramos los pecados del rey David, fueron muchos, muchos. Hasta podría decir usted, ay, el rey David cometió pecados que yo no he cometido todavía, ¿verdad? Porque el rey David cometió adulterio. ¿Qué más? ¿Alguien más que se recuerde cuál otro pecado cometió el rey David? Asesinato también, porque mató a Urías, ¿verdad? Y lo mandó a matar intencionalmente, ¿verdad? Que lo mataran porque él quería quedarse con su esposa, imagínense, ¿verdad? Pero no es el tema, pero ¿verdad que sí sabemos que sí cometió muchos pecados? Y entonces, ¿por qué el Señor dijo, este es un varón conforme a mi corazón? ¿Verdad? ¿Era un hombre perfecto, David? No. ¿Será que David nunca cometió un error? Bien. ¿Verdad? ¿Será que David hizo a la perfección todos los mandamientos del Señor? No, ¿verdad? Hizo muchas cosas que no eran buenas. ¿Será que todo lo que el Señor tenía planeado para el rey David, el rey lo hizo perfectamente? No. No porque no estaba en los planes que él matara a Urías, no porque no estaba en el plan que tuviera un hijo con Betsabé, no porque David hizo muchas cosas malas delante del Señor. Pero ¿y entonces qué hizo que motivó o que hizo que el Señor lo llamara varón conforme a mi corazón? ¿Qué tenía el rey David entonces, verdad? No era perfecto, cometió pecados, hizo lo malo, bastantes cosas, pero ¿qué cualidades tenía para que el Señor haya dicho, este es el varón que yo quiero porque tiene mi corazón? Y a él le voy a dar el reinado, se lo voy a quitar al rey Saúl, ¿verdad? Porque a él lo quiero yo. Él es un hombre, un varón conforme a mi corazón, ¿verdad? Y qué bendición del rey David, porque en la Biblia y en la palabra del Señor no vuelve a mencionar otro que tenga el corazón del Señor. Sabemos muchos hombres del Señor, el apóstol Pablo hizo tantas cosas para el Señor, el apóstol Pedro, ¿verdad? Que su sombra sanaba, pero solo el rey David tuvo ese gran regalo de que el Señor lo llamara hombre conforme a mi corazón. Entonces, mejor vayámonos a meditar cuáles eran las cualidades que tenía el rey David para que Dios lo llamara así. Porque pecador fue, perfecto no era, cometió muchos errores. Y yo sé que usted sabe y no es preciso entrar en eso, ¿verdad? Pero estudiemos entonces, ¿verdad? ¿Qué era lo que agradó tanto al Señor que lo llamó hombre conforme a mi corazón? En la palabra del Señor, vayámonos a Hechos 13. Amén. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice, quitado otra vez está diciendo, quitado el rey David, el rey Saúl, dice, quitado
les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahí es donde quiero que miremos la primera cualidad que tenía el rey David para que el Señor dijera: él es el varón conforme a mi corazón, ¿verdad? Y si nosotros observamos la palabra que leímos, dice al final: quien hará todo lo que yo quiera. O sea, ¿cuál es la cualidad que tenía el rey David? Que el rey Saúl no la tuvo. Al rey Saúl el Señor lo desechó del reinado porque no fue obediente, porque no hizo lo que él le pidió. Pero cuando dijo, lo desechó y ahora mejor me conseguí, lo busqué y lo encontré a David porque él es conforme a mi corazón. Pero ¿qué dice al final? Él va a hacer todo lo que yo quiera. Entonces David tenía una cualidad: él era obediente. David siempre hacía todo lo que el Señor le mandaba, ¿verdad? Y yo sé que usted ha sentido, usted ha oído mucha palabra, y como le digo, no vamos a entrar en los detalles del rey David, solo miremos las características que él tenía así rápido. Dice, él era obediente y él fue puesto a prueba, ¿verdad? Para no obedecerle al Señor, así como le pasó al rey Saúl, ¿verdad? Que en un momento de que se puso tenso y ya había empezado el servicio y no fue obediente y no, mejor presento las ofrendas yo, y no le correspondía a él. Sabíamos que lo hacía el sacerdote, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que el rey Saúl hizo? No fue obediente. Más el rey David sí. El rey David siempre le obedecía a Dios, a pesar de que cometía errores, a pesar de que tenía debilidades, no era perfecto, él se mantuvo firme en hacer lo que el Señor le mandaba. Y a nosotros en algún momento de nuestras vidas el Señor nos va a poner a prueba nuestra obediencia, porque nosotros sabemos que el mundo muchas veces nos probará, muchas veces nos tentará de todas las maneras posibles con un propósito de alejarnos de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos vamos a ver entre la espada en la pared, decir, ¿le obedezco a Dios o mejor le obedezco a lo que el mundo me manda, a lo que el enemigo quiere? Porque una cosa va a pasar: cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, instantáneamente el Señor se aleja de nuestras vidas. Porque estamos viendo que a David lo llamó hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque dice, él hará todo lo que yo le pida. Entonces, ¿cuál era la primera cualidad del rey David? ¿Verdad que fue llamado hombre conforme al corazón de Dios? Era obediente. ¿Amén? Era obediente, algo que el otro rey no tenía. Entonces, nosotros muchas veces vamos a ser puestos a prueba. Y como se lo digo, no tenemos muchas escrituras, pero yo sé que usted sabemos que el Señor le mandó a decir, construyeme un templo, y se lo hizo. Luego el Señor se enojó con él y le dijo, mejor deja todo el material, ya no me lo construyas porque has derramado sangre inocente, mejor deja que tu hijo lo construya, ¿verdad? Y David, está bien, pero la cualidad del rey David era que siempre le obedeció al Señor. Entonces, para que nosotros podamos ser llamadas mujeres o hombres conforme al corazón de Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Obedientes a la palabra del Señor, ¿verdad? No hacernos como quien dice, eso está muy difícil, eso no lo hago, ¿verdad? O lo que dice el pastor, mucho cuesta, ¿verdad? Ahí vamos a ser puestos a prueba, ¿verdad? Si de verdad hay obediencia de nosotros para el Señor. ¿Amén? Hay otra cualidad que tenía el rey David. Y usted vaya analizando las cualidades y al final usted diga, yo también puedo ser una mujer o un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque puedo tener o voy a aprender las cualidades que el rey David tenía. Entonces, la segunda cualidad que el rey David tenía es que él siempre se consideró siervo. Él nunca se enalteció, ¿verdad? Él sabemos que fue rey, pero fue a servir a las guerras, ¿o no? ¿Verdad que siempre iba él con su ejército? La vez que se quedó, como dice la palabra del Señor, ahí le fue mal, ¿verdad? Sabemos toda la historia que una vez no se fue con su ejército, no fue a pelear, no fue a servir a Jerusalén y le fue mal.
Fue cuando cometió pecado con Betsabé, la vio desde su casa, ¿verdad? No tenía nada que hacer, sabemos que le fue mal, pero él siempre se declaró un siervo. Siempre se declaró un siervo porque la palabra del Señor dice que él servía desde con su papá. Sabemos que ¿qué era el rey David cuando estaba con su papá? ¿Qué le cuidaba el rey David a su papá? Las ovejas. Dice, él siempre le cuidaba sus ovejas, se las cuidaba para que los lobos no le mataran sus ovejas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el rey David ahí? Sirviendo a su papá, ¿verdad? Y lo vamos a leer en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Vamos a leer del versículo 32. Sabemos que sirvió a su papá cuidándole las ovejas. Sabemos que también él era el que le llevó la comida a sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba sirviendo a sus hermanos, sirvió a su papá, pero también le sirvió al rey Saúl, al que estuvo antes de él. Y dice en el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿Cómo se llamó él mismo? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, otra vez, ¿qué dice? Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno del cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso. Otra vez, ¿qué más dice? Tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y esa historia ya la sabemos, que mató al filisteo, a Goliat, ¿verdad? Y esa historia ya la conocemos, pero ¿cómo se presentaba David mismo? Porque ahí ya lo habían ungido, ¿verdad? Porque primero lo ungieron, no fue rey al instante, pero él sabía que ya iba a ser rey, pero nunca dejó de decirle tu siervo, ¿verdad? Tu siervo, porque tu siervo. Entonces la segunda cualidad, él siempre se mostraba ante los demás su siervo, y sabemos que siempre sirvió a su papá, sirvió a su rey, sirvió a su nación, y no solo decía yo aquí un siervo, sino que servía de verdad. Entonces, ¿cuál era la segunda cualidad del rey David? Era un siervo, ¿verdad? Aparte de ser todo lo que el Señor le mandaba y de ser obediente, dice la palabra del Señor que también él era un siervo, y eso agradaba al Señor. Y vamos a leer la tercera. La tercera característica que el rey David tenía era humildad. Siempre se presentó humilde, ¿verdad? Él no fue, como decimos nosotros, como unas personas que se creen que son fanfarrones, que son difíciles de hablar con ellas porque cualquier cosa, yo tengo esto, ¿verdad? Y yo tengo lo otro, ¿verdad? Esas personas, más bien de acercarse, alejan, ¿verdad? Pero ¿qué hacía el rey David? Siempre se presentaba humilde. Yo quiero que nos vayamos siempre a la palabra, a 1 Samuel 18. Vayámonos un poquito adelante. Primera de Samuel 18, miremos el verso 17. Entonces dijo Saúl a David, ya el rey, después que había matado a Goliat, le dice, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre de Israel para que yo sea yerno del rey?
sea, él estaba diciendo, ¿quién soy yo, rey, para que me des a tu hija? ¿Verdad? Para que yo me case con ella y me llamen tu yerno, ¿verdad? Él se presentó diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Verdad? Pero no es que se estaba menospreciando, pero siempre él sabía su humildad, ¿verdad? Él sabía que él era humilde y por eso le decía, pero Señor, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que me des a tu hija? ¿Verdad? ¿O qué es mi familia? ¿Verdad? Pero ¿qué presentó él ahí? Humildad. Entonces, el rey David, en primer lugar, sabemos que fue ¿qué? Obediente. Segundo, siervo. Tercero, humilde. Él siempre se presentó como siervo y siempre se presentó humildemente. ¿Usted cree que el rey David no tuvo ocasión como para que sentirse, que creerse él? Sí tuvo muchas razones para creerse, ¿verdad? Imagínense un hombre ahorita cómo se sintiera él, que a causa de él, un hombre filisteo, un gigante de Ayarza que nos estuviera intimidando y viniera un hombre y lo matara, ¿verdad? Y que no hubiera humildad en él, como fuera. Cuídense de mí, ¿verdad? Recuérdense que yo maté al filisteo, ¿verdad? Así dijera. El rey tenía muchas razones para creerse, ¿verdad? O después que fue yerno del rey, podía haber dicho, pues cuidado, ¿verdad? Porque yo soy el yerno del rey Saúl, ¿verdad? Tuvo muchas razones el rey David para que su corazón se pusiera arrogante, ¿verdad? Pero no lo hizo. Siempre se mantuvo, siempre supo de dónde venía, de dónde era su familia, y él siempre se decía a sí mismo, ¿verdad? Y se presentaba humilde delante de los demás. Y hay otra cualidad que tenía el rey David. Vamos a ver si se les va quedando. ¿Cuál era la primera cualidad del rey David? Obediencia. ¿Y la segunda? Siervo. ¿Y la tercera? Tenía humildad. ¿Será que nosotros tenemos humildad? ¿Será que hay un corazón de siervo entre nosotros? ¿Será que hacemos todo lo que el Señor manda? ¿O no tenemos todas esas cualidades? Porque hay otra más. La siguiente cualidad que tenía el rey David es que amaba la presencia del Señor. Y la buscaba y se aferraba. Esa era la prioridad que tenía el rey David. Sabemos que él mismo escribió el Salmo donde dice, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de él, fuera de ella. ¿Verdad? Él decía, es mejor un día estar en la casa del Señor que un montón de días que yo no esté en la casa del Señor. ¿Verdad? Él amaba la presencia del Señor, él buscaba la presencia del Señor. Vayámonos un poquito a Salmos 27:4. Miren lo que pedía el rey David. Salmos 27:4. Dice, amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué le pidió él al Señor? ¿Verdad? Él le pidió, y eso buscaré, dice él mismo, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuál era la pasión del rey David? La casa del Señor. Incluso ahí si nos vamos a Salmos 69:9, no solo amaba el templo del Señor, no solamente anhelaba estar en el templo del Señor, sino mire lo que dice Salmos 69, el verso 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero ¿qué dice? Me consumía el celo por el Señor. Es por eso que cuando usted mire a personas que andan sirviendo, que le llaman la atención, que le dice eso no se hace, o mire esto aquí, recuérdense, hay pasión por el servicio a la casa del Señor, ¿verdad? Hay siervos que anhelan quedar tan bien con el Señor, que andan viendo que todo esté bien, que la gente se haya sentado bien, así que usted no se vaya a molestar cuando un siervo le llame la atención, ¿no? Porque el rey David decía, ¿qué decía el rey David? Porque me consume el celo por la casa del Señor.
¿Qué tenía aparte del rey David? Aparte de la obediencia, la humildad y de ser siervo, él amaba la presencia del Señor. Anhelaba estar en la casa del Señor todos los días de su vida. Era la prioridad del rey David. ¿Será que es la prioridad de nosotros ir a la casa del Señor? ¿O lo dejamos para último? Hoy no voy a poder porque voy a ir a hacer aquello, porque voy a ir con no sé quién, porque... ¿Cuál es la pasión de nosotras? Recuérdense que el Señor llamó a David hombre conforme mi corazón, porque tenía los mismos sentimientos y los mismos deseos del Señor. ¿O no amaba el Señor su casa? ¿O no ama el Señor su templo? Él mismo dijo, sobre ti edificaré mi templo. Él construyó su templo, y cómo no lo va a amar, y cómo no amaba él al rey David si él sabía que la prioridad y la pasión del rey David era su presencia, amar la casa del Señor y tener celo por la pasión, tener celo por el servicio al Señor. ¿Será que es una cualidad que nosotros la tenemos o estamos fallando en esa área? ¿O estamos dejando la casa del Señor de último, la presencia del Señor de último? Porque el rey David, esa era su prioridad. Del rey David, esa era su pasión. Dice que una vez, yo sé que usted tal vez ya conoce esta historia, ¿verdad? Una vez el rey andando con sus vestidos reales, ¿verdad? Y en medio de la danza y la adoración que hizo el rey David, se despojó de sus vestiduras de rey y dice que empieza a danzar y a subir, y dice que fue tanta la pasión por la danza al Señor que la esposa hasta lo dejó, porque imagínense que el rey David se haya quitado su ropa, su vestidura, ¿verdad? Real, que lo representaba como rey, por adorar al Señor libremente. Quizás el vestido real, ¿verdad? Lo que usaban los reyes le hacía estorbo al rey David para danzarle al Señor. ¿Y qué hizo él? Frente al pueblo se lo quitó, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que su esposa se sintió avergonzada porque el rey se había quitado sus vestiduras y empieza a danzarle al Señor. Imagínense un hombre danzando así, ¿verdad? Y dice que a la esposa le dio vergüenza y lo dejó. Y el rey David dijo, bueno, que me deje, yo le voy a seguir adorando al Señor. Pero imagínense lo que hacía el rey, quitarse sus vestiduras para adorarle libremente al Señor. O sea, ¿cuál era la pasión del rey David? La presencia, anhelaba el Espíritu del Señor, ¿verdad? Quedar bien con el Señor. ¿Amén? Pero sobre todo, y esta es la última, vamos a ver. Ahorita le voy a decir la última, lo último que el Señor, del rey David tenía en su carácter, ¿verdad? Que agradaba al Señor. Pero ¿cuál es la primera? La obediencia. La segunda, siervo. La tercera, humildad. La cuarta, amaba la presencia del Señor y tenía pasión, ¿verdad? Por el servicio al Señor. Y la última dice, y la más importante que tenía el rey David, es que dice que siempre reconoció el poder de Dios en su vida. Nunca se atribuyó algo que él lo hizo. Él siempre decía, por mi Señor, ¿verdad? Fue mi Señor, fue el Espíritu del Señor. Porque recordémonos que cuando mató al Goliat, ¿qué dijo el Espíritu del Señor? ¿Verdad? Siempre el rey David reconoció en todas las obras que hizo, siempre reconoció que era el poder de Dios que actuaba sobre él. Y quiero que nos vayamos a la última palabra en Salmos 18. Salmos 18. Dice el verso 32. Siempre decía esto el rey David. ¿Ya lo tiene? Dios es el que me ciñe de poder. Nunca se atribuyó él solito, ¿verdad? Nunca decía por mi fuerza, por mi mano, porque yo puedo, porque yo soy el rey, ¿verdad? Nunca dijo eso. Siempre él en su decir, en su hablar decía, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino.
quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Pero la cualidad que tenía el rey David es que siempre reconocía el poder de Dios en su vida. Y yo no sé si usted leyó esta palabra y la observó. Yo no sé si usted medita en la palabra, si tiene pasión por la palabra, pero yo sé que si reflexiona en la palabra, él dice, él hace mis pies como de cierva y me hace estar firme en las alturas. Decía el rey David, el Señor me hace estar firme en las alturas. ¿Sabe qué quería decir el rey David? Cuando decía, Él me mantiene firme en las alturas, decía el rey David, es el Señor quien me ayuda a mantenerme en la cima. Como rey, nunca se enalteció, nunca se enorgulleció, ¿verdad? Nunca Él tuvo para el Señor arrogancia ni para los demás. Él siempre decía, es el Señor quien me hace estar firme en las alturas. Fue rey, fue servidor, e hizo todo lo que hizo, pero siempre decía, es el Señor que me ayuda a mantenerme en las alturas. Mire, cada uno de nosotros no estamos capacitados para vivir en las alturas. ¿Qué significa eso? Es por eso que a veces el Señor sabe, ¿verdad?, que tal vez tenemos mucho orgullo en nuestro corazón, que nos vamos a enaltecer, que nos vamos a perder y tal vez no vienen los ascensos a nuestras vidas, ¿verdad? Siempre a veces hay trabas. ¿Por qué? ¿Verdad? Y porque el rey David se lo dio todo. El rey David tuvo riquezas, el rey David fue rey, el rey David, valga la palabra, ¿verdad? 2 veces el rey David fue rey, ¿verdad? Pero es un rey que nunca se enalteció, nunca se orgulleció. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Oasis de Dios, Instagram, Oasis de Dios Oficial, YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.